Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo fascinante, la vida de las mujeres en el antiguo Egipto. Y aviso, hay que ir olvidando muchas de las ideas que solemos tener, porque su historia, desde el día a día en el Nilo hasta los entresijos del poder, está cargada de sorpresas. Venga, vamos directos a la pregunta del millón. Cuando pensamos en la mujer en el mundo antiguo, la imagen que nos viene a la cabeza suele ser de sumisión, de estar a la sombra del hombre, ¿verdad? Pero, ¿esa idea encaja de verdad con el Egipto de los faraones? Pues va a ser que no, o al menos no es tan simple. La realidad es que la historia de la mujer egipcia rompe un montón de moldes. Vamos a ver cómo su vida era un tejido de contrastes, con unos derechos y unas oportunidades que, de verdad, desafían todo lo que podríamos imaginar. Y para empezar, vayamos a los cimientos de su sociedad, la ley, porque es aquí, en los papiros legales, donde nos encontramos con la primera y quizás la más grande de las sorpresas, una autonomía que lo cambió todo. A ver, fijaos bien en esta comparación porque es que es brutal. Mientras en la antigua Grecia una mujer era poco más que una menor de edad de por vida, necesitando un hombre para casi todo, en Egipto la cosa era radicalmente distinta. Una mujer egipcia podía comprar, vender, heredar, dirigir su propio negocio e incluso llevar a alguien a juicio. Y ojo, que esta no era una excepción para cuatro nobles. No, era la norma. Tenían una independencia económica y legal que en muchas partes del mundo tardaría literalmente miles de años en volver a verse. Bueno, y después de este primer impacto, viajemos al principio. ¿Cómo empezaba la vida de una niña a orillas del Nilo? ¿Qué futuros tenía por delante? En Egipto, todos los niños eran vistos como un tesoro, un regalo de los dioses. Daba igual si nacían en una choza de adobe o en un palagio. Ahora bien, dicho esto, la clase social, por supuesto, lo marcaba casi todo. La hija de un campesino aprendería desde pequeña a trabajar en el campo y a llevar la casa, mientras que la hija de un alto funcionario podría recibir otro tipo de formación y aspirar a otros roles. Y mirad qué abanico de posibilidades. Sus trabajos eran súper diversos y, sobre todo, fundamentales para la economía. No estaban ni mucho menos confinadas en casa. Las había artesanas, músicas, bailarinas, perfumistas, incluso sacerdotisas en los templos. Y ese título, señora de la casa, no era para nada algo simbólico. Significaba ser la gerente, la administradora de la unidad económica más importante de la sociedad, el hogar. Esta cita, de uno de sus textos de sabiduría, nos da una pista cultural importantísima. Los egipcios creían en el destino, sí, pero también en que la fortuna podía cambiar. Creían que los dioses podían encumbrar a alguien que venía de la nada. Y esta mentalidad, claro, abría una pequeña puerta a la movilidad social, tanto para hombres como para mujeres. Sigamos avanzando en el ciclo de la vida. ¿Cómo se creaba una nueva familia? ¿Y qué papel jugaba la mujer dentro de esa nueva unidad? Aquí tenemos otra clave fundamental. El matrimonio para ellos no era un acto religioso. La palabra que usaban, emes, significa literalmente sentarse con. La imagen es muy potente, ¿verdad? Es la idea de empezar a vivir juntos, de compartir un hogar. Era en esencia un contrato social, un acuerdo entre dos personas para formar un equipo, una verdadera asociación para la vida. Y si esa asociación no funcionaba, aquí llega otro de los puntos más alucinantes. La mujer estaba increíblemente protegida. No solo podía ser ella quien pidiera el divorcio, sino que, al hacerlo, se llevaba todo lo que había aportado al matrimonio, y además una parte de todo lo que habían ganado juntos. Esto le daba una libertad y una seguridad para rehacer su vida que sencillamente era algo revolucionario para la época. Y es muy importante que no perdamos de vista que todo esto no eran solo leyes para la élite. Para la inmensa mayoría de la población que vivía y trabajaba en el campo, estas normas tenían un impacto muy real. La tierra que una mujer podía heredar o que podía recibir tras un divorcio no era un lujo, era la base de su supervivencia y la de sus hijos, era su seguro de vida. Bien, pues dejemos por un momento los campos de cultivo y vamos a subir hasta la mismísima cúspide de la pirámide social. Porque aquí arriba las mujeres no solo tenían derechos, sino que manejaban un poder inmenso, a veces a la vista de todos, y otras desde las sombras. A ver, lo primero es quitarnos de la cabeza esa idea del harén de las películas. El harén real egipcio era un potentísimo centro económico y de poder. Funcionaba casi como una gran corporación, con sus propias tierras, talleres y personal. Especialmente famosos eran sus talleres de tejido, de donde salían los linos más finos del mundo. Y claro, la jefa de todo esto, la superiora del harén, era una de las figuras más influyentes de la corte. Y por supuesto, si hablamos de poder femenino, hay un nombre que brilla por encima de todos, Hatshepsut. Su caso es el ejemplo definitivo de hasta dónde podía llegar una mujer. Empezó como regente de su hijastro, pero acabó dando un golpe en la mesa y se autocoronó faraón, con todos los títulos, atributos y hasta con la barba postiza de los reyes.
Y no fue una anécdota, ¿eh? Gobernó durante años en una época de paz y prosperidad, construyendo maravillas y organizando expediciones legendarias como la que fue a la mítica tierra de Punt. Pero claro, tanto poder también implicaba peligros e intrigas. Esta pregunta, que se encontró en un texto que hablaba de una conspiración en palacio, lo dice todo. Es una pregunta retórica, claro. Lo que en el fondo quiere decir es, puede que no lideren ejércitos, pero nadie duda de su capacidad para tejer conspiraciones en los pasillos de palacio. Su poder en la corte era real y a veces temido. Y llegamos al final del camino, porque en Egipto todo el viaje de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, se hacía siempre con la vista puesta en un único destino, la eternidad. La preparación para la muerte era en realidad la preparación más importante de todas. La momificación, que a nosotros nos puede parecer algo tétrica, para ellos era un proceso teológico esencial, un ritual sagrado de 70 días cuyo único objetivo era preservar el cuerpo físico para que pudiera servir de vehículo en la otra vida. Cada paso, como vemos, estaba pensado con una precisión y un simbolismo increíbles. Y aquí está el porqué de todo. Para los egipcios, el cuerpo era el ancla del espíritu en la eternidad. Creían que el Ba, el alma, y el Ka, la energía vital, necesitaban volver a unirse al cuerpo cada noche para poder sobrevivir en el más allá. Si el cuerpo se destruía y no era reconocible, la existencia eterna simplemente se acababa. Así de crucial era. Y no se me ocurre una forma mejor de terminar que con este deseo, grabado en la tumba de una pareja egipcia. Creo que resume a la perfección su visión del mundo. Una vida compartida que no terminaba con la muerte, sino que aspiraba a continuar, juntos para siempre. Así que la historia de las mujeres de Egipto, como vemos, no es solo una de derechos y poder en la tierra, es también una historia de profunda igualdad ante el viaje más importante de todos, el viaje hacia la eternidad.